Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Delgado y te doy la bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida. Hoy queremos compartir contigo un tema importante, interesante, basado justamente en Mateo 5, 1 al 12, pero vamos a hablar acerca de la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran. Mira, en un país desgarrado por la guerra hubo una terrible batalla que causó la muerte de miles de mujeres y niños. Todos estos civiles fueron enterrados en una fosa común rodeada de pequeñas cruces con una misma inscripción. ¿Por qué era la inscripción? Esa es la pregunta que más hacen quienes pasan por experiencias muy dolorosas. La hacen con tristeza cuando una guerra, una catástrofe, una enfermedad o un acto violento se llevan a sus seres queridos, inocentes, destruye sus casas, o los hace sufrir terriblemente de otras maneras. Quieren saber por qué les suceden esas desgracias. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, pero la pregunta es, ¿en qué sentido lo dijo? Mira, ni uno solo de los objetivos del milenio, estamos hablando de este milenio, que eran justamente, que son la reducción de la pobreza, del hambre, la mortalidad materna e infantil, el analfabetismo, entre otros, se cumplirá. Por el contrario, los millones de personas que padecen hambre actualmente se van a multiplicar. Sin un plan de contingencia para la humanidad, lo único que parecen impulsar los gobiernos de las naciones poderosas son los negocios de las transnacionales. El mundo tiene actualmente más de 7.000 millones de habitantes y dentro de 90 años seremos más de 10.000 millones. Y esto creará un grave problema para los jóvenes que representan el 42% de los ciudadanos del orbe. Y de ellos, 1.800 millones tienen entre 10 y 24 años, es decir, son niñas y niños, adolescentes y jóvenes altamente necesitados de educación, servicios de salud y oportunidades de trabajo, entre otros derechos esenciales. Otra situación dramática, viven unos 28 millones de menores en 35 países bajo conflictos o guerras, impedidos de ir a la escuela y recibir educación, uno de los problemas más preocupantes de estos momentos por sus implicaciones para el futuro. Y no solamente estamos viendo una humanidad perdida que no vive en paz ni igualdad, sino también que estamos viendo que el hambre con el paso de los años va a ser voraz. Según la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 1.000 millones padecen hambre crónica, principalmente en las naciones en desarrollo. Es un problema que no se atenúa de la manera drástica que se requiere por la propia naturaleza de los paliativos aplicados. Esto permite imaginar qué clase de mundo también tocará a los futuros habitantes de la Tierra entre los años 2050 y el año 2100. Mira, un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación confirmó una notable alza del precio de los principales alimentos de origen agrícola. Y entre las causas citó los fenómenos meteorológicos incrementados desde ya algunos años atrás, como la sequía, incendios en Rusia y las inundaciones en Pakistán y Australia. Y se calcula que para estos años va a haber terribles consecuencias, que obviamente ya hubo también con los terremotos que hubo y el tsunami en Japón, la crisis nuclear, las inundaciones en el Centro y Suramérica y tornados e inundaciones en los Estados Unidos. Y mira, el panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU vaticina que esas graves anomalías del cambio climático serán mayores. La FAO dice que cada año casi 11 millones de menores de 5 años mueren como consecuencia directa o indirecta del hambre y la alimentación inadecuada o insuficiente. Millones de niños padecen enfermedades relacionadas con la falta de vitaminas y minerales y con la contaminación de los alimentos y el agua. ¿Sabes? Si estas cifras son inaceptables por sí mismas,
lo son aún más porque mundialmente hay alimentos suficientes para todos. Así lo confirmaba el informe sobre el desarrollo humano del PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del año 1999. Mira, desde hace más de 10 años, que dice que pese al rápido crecimiento de la población, la producción de alimentos per cápita ha aumentado casi el 25%. La oferta de calorías ha aumentado de 2.500 a 2.750 y la de proteínas de 71 a 76 gramos. Pero casi 1.000 millones de personas están desnutridas. El Premio Nobel de Economía del año 1981, el indio Amartya Sen, autor del libro Hambruna y Pobreza, él ha dicho que las grandes hambrunas de este siglo se produjeron sin una disminución de las existencias de comida y subraya el papel de las desigualdades sociales como causa del hambre. En realidad, la crisis mundial del alza de precios de los alimentos y el consecuente incremento de las hambrunas también están marcados por la fiebre de la producción de etanol, el biocombustible, y por fraudulentas operaciones bursátiles y manipulaciones de su comercialización. Y las curas y remedios ofrecidos por el capitalismo neoliberal de esta llamada posmodernidad solo empeoran los males de las grandes mayorías. Y yendo ya al punto o al plano espiritual, déjame decirte que los cristianos de todo el mundo que celebraron el Día Internacional de la Oración por la Iglesia Perseguida, ITOP por sus siglas en inglés, que esto fue el domingo 3 de noviembre, y también lo hicieron el 10 de noviembre del 2012. Se sabe que en todo el mundo existe la persecución contra los cristianos, más quizás en la parte del Medio Oriente. Pero hace un siglo, el 20% de la población en el norte de África y en Oriente Medio era cristiana. Según Open Doors, los seguidores de Jesús ahora representan solo el 4% de la población, y esto se debe casi exclusivamente a la persecución que sufren. Gospel for Asia ha informado que más de 14.000 cristianos en todo el mundo son martirizados por su fe cada año, aunque esa cifra solo incluye los casos que se han podido confirmar documentalmente. Y cada año Open Doors publica la lista mundial de vigilancia, más conocida como la lista negra, que informa de las 50 naciones donde los cristianos son los más perseguidos por su fe. Corea del Norte ha ocupado el primer lugar en la lista de los últimos 11 años. Allí los cristianos son arrestados, torturados, encarcelados en campos de trabajo forzados o ejecutados bajo el régimen comunista. Y esta entidad ha publicado recientemente que alrededor de 100 millones de cristianos sufren persecución en el mundo, en particular en 3 países donde sus condiciones son extremas. Aunque sabemos también de que en África el cristianismo está entrando, esto es lo paradójico, de que a pesar de que hay mucha persecución en ese continente, el cristianismo está entrando en algunas naciones y se está produciendo un crecimiento espiritual tremendo, y muchos cristianos mucha gente se está convirtiendo al cristianismo. Es decir, donde hay persecución también existe salvación. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia no aminora, crece. Y este es un fenómeno que se ha dado justamente aún desde los tiempos apostólicos. Cuando los cristianos eran perseguidos, la iglesia se extendía aún mucho más. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, yo creo que el sufrimiento y el dolor que existe actualmente en el mundo, y que lamentablemente es por causa del pecado, es lo que está llevando precisamente a ver lo que estamos viendo, lo que estamos considerando, lo que estamos tratando acerca de cómo el hambre, cómo la guerra, cómo la persecución está trayendo mucho dolor, mucha miseria, mucho sufrimiento y muchas lágrimas.
El salmista dice en el Salmo 31, 9 y 10, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Vas a ver que el salmista está hablando acá de un sufrimiento que es por causa del pecado. Y el mundo sufre, lamentablemente, por causa del pecado. Pero los líderes mundiales, los gobernantes, aquellos que tienen el poder en sus manos, nunca van a considerar el pecado como la causa del sufrimiento en el mundo, porque a ellos no les interesa la parte espiritual. Ellos creen que la causa del sufrimiento del mundo se debe a intereses económicos, se debe a la ambición del ser humano, al monopolio de las grandes empresas transnacionales, y no podemos decir que esto no sea cierto, es verdad, pero ¿de dónde nace la ambición? ¿De dónde nace el egoísmo que hay en el corazón del hombre? ¿De dónde nace la crueldad? ¿De dónde nace la violencia, el crimen? Todo esto sale del corazón del hombre. La guerra, el hambre y la destrucción, todo esto es a causa de que el hombre se alejó de Dios. La Biblia dice en Jeremías 15, 1 al 3, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, y el que espada, a espada. El que a hambre, a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Estamos hablando de un tiempo cuando el pueblo de Israel, o la nación de Judá, que era la última tribu que había quedado, porque ya la nación de Israel había sido enviada al cautiverio por el imperio asirio, y ahora quedaba solamente Judá, y ya Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ya estaba a punto de ingresar a este remanente que había quedado y destruirlo. Todo esto le vino a la nación de Judá a causa de su pecado, a causa de que ellos le dieron la espalda a Dios. Y eso mismo estamos viendo en el mundo actualmente. El mundo está enloqueciéndose por el pecado porque el hombre sencillamente le ha dado la espalda a Dios. Pero déjame decirte que hay quienes lloran también por hacer lo bueno. No vas a pensar que solamente lloran aquellos que están sufriendo por haber hecho algo malo. También hay quienes lloran por hacer lo bueno, por andar en justicia. Y Jesús se dirige a ellos cuando les dice que ellos recibirán consolación, como dice Mateo 5:4. Recuerda que estamos llamados a padecer, mi querido hermano, por causa de Él. Pablo dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Como hijos de Dios que somos, como creyentes, no vamos a ser comprendidos por el mundo, vamos a ser perseguidos por el mundo. Esto está sucediendo en algunos lugares donde los cristianos están siendo perseguidos por su fe y están siendo muertos. Debemos dar gracias a Dios que en esta parte del continente tenemos la paz, la seguridad y tenemos la libertad de poder expresar nuestras ideas y de poder llevar a otros a los pies de Cristo sin que haya ningún impedimento por parte del gobierno, pero en otros lugares no existe esa libertad. Nadie como el apóstol Pablo, que sufrió por causa de Cristo y mantuvo su fe e integridad hasta la muerte, como él mismo lo dice ahí en 2 Corintios 11:23 en adelante, cuando dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Algún día, mi querido hermano, algún día, mi querido amigo, el dolor de los que lloran y sufren acabará,
porque Jesús así lo prometió, y Él lo dijo allí en Juan 16:20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Sabes, mi querido amigo? Tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Si tú estás sufriendo y tienes penalidades y experimentas la adversidad y la tragedia en tu vida, piensa que todo esto puede ser por causa del pecado, porque tú vives lejos de Dios. Acércate a Cristo, entrégale tu corazón a Cristo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús dijo: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y tú, mi querido hermano, mantén tu fidelidad, tu confianza en el Señor, a pesar de los problemas y dificultades, a pesar de las persecuciones que puedas experimentar. Tú tienes que seguir adelante confiando en Él, porque la promesa del Señor es clara y el Señor nunca deja de cumplir lo que promete. Cuando Él dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, habla precisamente a aquellos que son sus seguidores, porque estamos en un mundo que no ama a Dios. El mundo se alegrará, ustedes lloraréis y lamentaréis, pero aunque vosotros estéis tristes, dice Jesús, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es de la esperanza que tenemos, que al final de los tiempos Cristo va a relucir, Cristo va a salir adelante, su palabra se cumplirá y Él viene para llevarse a aquellos que realmente le aman. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Realmente deseo que Dios te guarde a ti, a tu familia, y que puedas ser un hombre y una mujer que realmente ames a Dios y sigas adelante y perseveres aún en medio de los problemas y dificultades que puedas tener. Dios te bendiga y será hasta una próxima edición de nuestro programa.